En la parte de cómo determinar las profundidades y la de la normatividad, ¿no? Que Apenas es la... estábamos empezando. No, pero eso ya se los expliqué. Empecé el Sí, cálculo, ¿cierto? Eso ya se los expliqué, ¿sale? Entonces voy a empezar el cálculo y voy a hacer este ejercicio porque el de ustedes no lo... Bueno, el ejercicio que hicimos ahí no lo copié. Entonces... Ok, aquí fíjate, ¿qué es lo que tengo? A ver si lo alcanzan a ver bien. Un poquito más. Tengo lo que les decía, ¿no? El cálculo geométrico lo voy a iniciar de la parte alta y voy a ir siguiendo una tarjea hasta llegar hasta la parte final. Antes de eso, debo de tener definido qué tipo de conexión, que dijimos que es clave con clave, y las profundidades, cómo se determinan. Después de eso, pues tengo que indicar todos mis cambios de diámetro en todas, pues en todos los tramos en los cuales ocurra eso, ¿no? Entonces aquí ya están indicados. Tengo el diámetro de 20, se conecta a uno de 20, luego a uno de 20, y luego de 20 a 30 hay un cambio de diámetro y entonces por eso existe esta simbología, ¿no? Que es la cota de entrada, la cota de plantilla de entrada para la transición de un diámetro pequeño a un diámetro más grande. Luego el 8 se conecta al 11 y tengo un diámetro de 30 que se conecta a uno de 45. De igual forma, tengo aquí la simbología que me va a indicar ese cambio de diámetro y la colocación de la elevación de plantilla, ¿no? Del 11 se conecta al 12. Aquí tengo el mismo diámetro, ¿sí? Es de 45 a 45, entonces por lo tanto no hay ninguna elevación que calcular. De 45 se conecta a 24, perdón, del tramo 12 se conecta al 24 y se conecta con dos diámetros de 45. Como son el mismo, tampoco requiere ninguna cota de entrada. Entonces voy con el siguiente, del 3 al 4 se conecta de 20 a 20, de 4 a 5 se conecta de 20 a 20, de 5 a 8 se conecta de 20 a 30, ese ya lo tenía, ¿no? Del 1 al 2, ¿sale? El del 6 de 20 a 25 se conecta del 6 al 7. Aquí como si hay un cambio de diámetro, entonces aquí está la banderita por ese cambio de diámetro, ¿sí? Del 7 se conecta al 8, va de un diámetro de 25 a uno de 30. Como hay cambio de diámetro, entonces también existe una elevación por calcular, que es la de entrada, ¿no? Luego del 9 al 10 va de un diámetro de 20 a uno de 38. Como hay cambio de diámetro, entonces necesito una banderita que está ahí, ¿no? Luego, del 13 al 14 es diámetro de 20 los dos, no hay ningún cambio, entonces no necesito ninguna banderita, no hay ninguna indicada. Del 14 al 16 es de 20 a 20, tampoco hay un cambio de diámetro. Del 15 al 16 es de 20 a 20, tampoco hay un cambio de diámetro. Del 16 al 18 hay un cambio de diámetro que va de 20 a 25. Como existe, entonces aquí está la indicación de esa elevación que hay que calcular. Luego, el último, ¿no? De 19 a 20 es el diámetro de 20 a 20. Como es el mismo, pues no tengo ninguna indicación por calcular una elevación nueva. Del 20 al 22 sigue siendo el mismo diámetro, va de 20 a 20, tampoco tengo ninguna indicación. Aquí, del 21 al 22 va de 20 a 20, tampoco hay, ¿sale? Luego del 22 al 23, si hay un cambio, va de 20 a 30 y por eso existe esta de aquí, ¿no? Ya, son todas, ¿no? La de 30 a 45, si hay un cambio de diámetro y entonces por eso tengo esta elevación. Y ahora sí son todas, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces voy a empezar, fíjate. Aquí siempre me voy a fijar en el diámetro que tiene el tramo con el cual voy a iniciar. Aquí voy a iniciar con un diámetro de 20 centímetros. Entonces, como es de 20 centímetros, quedamos que es el diámetro más el 10% del espesor
perdón, más el 10%, el espesor tomado como el 10% del diámetro, más el colchón mínimo, que son 90 centímetros. Entonces, para un diámetro de 20, yo necesito una profundidad mínima de 1,12. Ujú. Y bueno, pues es con el que voy a iniciar. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Que la canción no terminan de entrar. Aquí en el tramo 1, fíjate, va a ser la cota de plantilla, va a ser igual a la cota de terreno menos la profundidad inicial, 1,12. Y entonces aquí la cota de terreno que tengo yo aquí en este tramo por donde voy a iniciar vale 301, ¿sí? 301 menos 1,12, ¿cuánto me da? 299.88. Este valor es la primera elevación que acabo de calcular. Entonces vale 299.88, ¿sí? Voy a bajar. Voy a seguir el escurrimiento que tiene mi atarjea. Entonces estoy en la parte alta y me lleva hacia el siguiente pozo. Y lo único que voy a hacer es a la cota anterior le voy a restar el producto de la distancia por la pendiente. Aquí la distancia vale 85 y la pendiente vale 10,5. Dijimos que la pendiente nosotros la multiplicamos por 1000 para poder utilizar las tablas, pero aquí en la fórmula o aquí en el cálculo geométrico, pues la necesito tal cual es, ¿no? Es 85 por, no me acuerdo, 10,5, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer, pues es la operación contraria, que sería dividirlo entre 1000, ¿no? Y esto me da, ¿a cuánto? 298.99. 298,99. Ok, ese valor es el valor de aquí abajo. 298,99. ¿Sí? Sí. Ok, ahora, conforme va el escurrimiento, voy de este pozo ahora a este de aquí. Y entonces la que voy a calcular, pues es la que va aquí abajo, que sería lo mismo. La cota anterior, 298,99 menos distancia que vale 100 por pendiente entre 1000, me va a dar la de aquí, ¿no? 100 por 12. Menos. ¿Cuánto me da eso? Ay, 297,79. Sale. Ese valor es el que va aquí. 297,79. ¿Sale? Conforme va el escurrimiento, ahora voy de este pozo a este. Pero ahora fíjate, la primera que me encuentro aquí es una cota de entrada. Ujú. Pero, fíjate, este ejercicio aquí tiene ya de entrada la parte de los pozos de caída. ¿Por qué sé que son pozos de caída? Porque aquí la pendiente es la máxima permisible. Todos los tramos donde yo tenga una pendiente mayor, mayor que 83, pues le tuve que haber puesto 83, pero eso me va a implicar calcular pozos de caída, ¿sale? Entonces, ahorita les decía yo que este cálculo lo vamos a hacer, lo van a hacer 2 veces, ¿no? Entonces, la primera solamente me va a servir para encontrar los puntos o los focos, o los pozos más bien que no pasan, que no tienen la profundidad que requieren. Entonces, en la primera vuelta, todos los que tengan caídas solamente van a proponer la elevación que necesitan, ¿sí? Entonces, este primer tramo, fíjate, solamente le voy a proponer directamente lo que en profundidad necesita. Aquí, este tramo es de 20, fíjate, este pozo es común para el tramo 5, el 7, el 17 y el 8.
El 5 tiene un diámetro de 20, el 7 uno de 25, el 17 uno de 20 y el 8 tiene un diámetro de 30, ¿sí? El pozo siempre debe de cumplir la profundidad, pero respecto al diámetro más grande que tiene ahí. Entonces aquí la profundidad que requiere el diámetro de 30 por ser el más grande, pues resulta que es de 1,23. ¿Sale? Y entonces, fíjate, aquí hay varias cosas. Una de ellas es que tú propones la profundidad, pero otra de ellas es que tienes que observar si este tramo todavía tiene ramales que se desprenden de él. Y en este caso sí los hay. Y bueno, esos ramales además tienen la siguiente característica, que se encuentran con una cabeza y una media caña. En este y en este de aquí, ¿no? Incluso en el de hasta arriba. Tengo media caña y cabeza de tarjea. Y entonces la norma me dice que cuando yo tenga cabeza con media caña debe de existir una diferencia mínima de un diámetro. El diámetro generalmente el que lleva la media caña, ¿sale? Y además la elevación de plantilla de la cabeza debe de ir arriba de la media caña. ¿A qué voy? A que esos 1,23 no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque fíjate, si yo le doy aquí 1,23, resulta que aquí en este tramo, porque se va a desprender de lo que se me genere aquí, en este pozo que está aquí, yo tengo mi cabeza y mi media caña. Entonces, fíjate, mi cabeza, como tiene el diámetro de 20, pues mínimo puede estar a 1,12, ¿verdad? Entonces, supongo que esté a 1,12, que quede a 1,12, pero como es cabeza con media caña a un lado, entonces tiene que haber una diferencia de un diámetro, el diámetro que trae la media caña. En este caso, la media caña de aquí trae un diámetro de 25. Quiere decir que si esta cabeza queda a la profundidad mínima de 1,12, mi media caña, fíjate, si no tuviera ahí una cabeza a su lado, con 1,18 sería suficiente, porque es lo mínimo que necesita. Pero como tiene a su lado una cabecita, entonces no va a ser suficiente con que él tenga 1,18. Si él tiene 1,18 y la cabeza 1,12, la diferencia en realidad que se me va a generar solamente van a ser 6 centímetros, insuficientes para lo que me pide la normatividad, porque me está pidiendo el diámetro que trae la media caña. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a estos 1,12 le voy a sumar lo que necesita esta media caña por normatividad, o sea, le voy a sumar los 25 centímetros. ¿Para qué? Para encontrar la profundidad que en realidad necesita este tramo que todavía voy a calcular y que se desprende de este pozo que quiero apenas calcular, ¿sí? Entonces, a 1,12, que es lo mínimo que necesita la cabeza, le sumo lo que necesita por diferencia por normatividad, 25 centímetros en este caso, en este ejercicio, y eso me daría 1,37, ¿cierto? ¿Sí? 1,12 más punto 25, Sí. ¿sí? Me daría 1,37. Entonces, fíjate, de este lado necesita 1,37. Este igual, este de este lado también porque es el mismo diámetro, ¿no? 25 y 20. Entonces, este pozo en realidad necesita mínimo 1,37. Con ese 1,23 que habíamos calculado de aquí, no es suficiente, porque ese sí va a pasar con 1,23, pero los que se desprenden de él no van a tener la suficiente profundidad que requiere. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Les dije, cuando yo tenga en mi primera vuelta tramos donde tengo caídas, solamente le voy a dar la profundidad que requiere. En este caso, le voy a restar 1,37 porque es lo que en realidad necesitan los de adelante después de él, ¿sí? Y entonces será cota de plantilla del pozo con caída es igual a qué? A la cota de terreno menos la profundidad requerida, ¿no? Fíjate, aquí estoy manejando un término que es profundidad requerida. Estas de aquí son mínimas de instalación, ¿sale? Esto es lo mínimo que puede tener o que debe de tener, pero esto es lo mínimo que en realidad requiere, ¿sí? Y entonces, esta elevación de este pozo será 200, ¿qué era? 90, 200, ese es de aquí, ¿no? 290 menos, dijimos, ¿no qué? 37, ¿no? ¿Sí, jóvenes o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto me da eso? 288.63. 288.63. Ok, entonces aquí voy a escribir 288.63. ¿Sale? Y puedo calcular la de entrada, si quieres de una vez, no es necesario, porque este en realidad va a necesitar más cambios seguramente, ¿sí? Entonces, no es necesario, pueden calcular, pero no es necesario. Me sigo conforme va el escurrimiento y entonces el siguiente pozo ahora es este. Este tramo ya no es ni de caída ni tiene ninguna condición diferente, entonces lo calculo de la misma forma. Pero fíjate, en este tramo yo sí tengo un cambio de diámetro que se conecta del 8 al 11 y entonces primero me aparece la cota de plantilla de entrada, ¿sí? La cota de plantilla de entrada la voy a calcular igual que calculé los primeros tramos. Entonces, fíjate, será cota de plantilla de entrada va a ser igual a la cota anterior, 288.63 menos el producto de la distancia por la pendiente que vale 85 y la pendiente vale 4, ¿no? Por 85 por 4 entre 1000, ¿no? Y esto me da ¿cuánto? 287.96. 287.96. Ok, ese valor ahora es el que va aquí. 287.96. Ahora fíjate, siguiendo el escurrimiento, la que aparece es la de salida. Entonces la de salida va a ser esto de aquí, ¿no? De aquí. Ahora, tengo esta cota, que es la que me acaban de dar, 287.96. El diámetro era de 25 y se conecta a uno de 30, ¿cierto? ¿O no? A ver. Ah, no, de 30 a 45, ¿no? Entonces, tengo aquí este valor, el que me acaban de dar, y este diámetro que entró es de 30, pero el que va a salir del pozo de visita es de 45, y entonces ahora quiero obtener esta cota. Entonces aquí la diferencia de los dos diámetros es lo que me va a permitir calcular la cota de plantilla de salida. ¿Qué voy a hacer? Pues a este valor que tengo aquí, solamente le voy a restar esa diferencia y voy a obtener la cota de plantilla de salida, ¿cierto? Sí. Sí. En fin, cota de plantilla de salida va a ser igual
al anterior, 287.96 menos la diferencia de los diámetros, que es 0.45 menos 0.30, ¿no? Y esto me da, ¿cuánto? Profa, disculpe, pero la cota anterior a mí me dio de 288.29. ¿Está? ¿Por qué no me dicen? Ay, chamacos. ¿288 qué? Punto 29. Ok, ¿y a los demás? Igual me dio. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto me da la de aquí? 14. 288. ¿Punto qué? Son 15, 14, ¿no? 14, ¿sí? Sí, maestra. Ok, entonces aquí es 288.29. ¿Qué quieres, hija? ¿Qué? ¿Sí? 288.14 queda, ¿no? Y ya lo tenemos aquí. Ahora fíjate, ¿cuál sigue? Conforme va el escurrimiento, pues la que sigue es este pozo, ¿sí? Este de aquí. Entonces será la anterior, 288.14 más, menos 110 por 5.5 entre 1000, ¿no? Cota de plantilla es igual a 288.14 menos 110 por 5.5 entre 1000, ¿no? Ay, ¿cuál es el? 287.54. Ok, ¿los demás está bien? Sí, a mí me dio igual. maestra. Sí. Sí. Ok, entonces es 287.54, ¿vale? Siguiente, fíjate, aquí es otro caso, aquí en el ejercicio vienen todos los casos que tienen ustedes, ¿no? Aquí ya apareció el de caídas y aquí aparece el de bombeo. Ujú. En realidad el de bombeo es muy sencillo. Cuando yo tengo bombeo, lo único que voy a hacer es proponerle la cota a la cual quiero llevar el agua, ¿sí? Entonces aquí me fijo, este pozo tiene de diámetros 45, 30 y 45. Entonces, como ya es la salida, pues ya no me importa tanto esa parte de que tenga esa diferencia que me necesita, ¿no? O a lo mejor sí, veamos. Fíjate, la profundidad que necesita el diámetro de 45 es 1,40. Con 1,40 es suficiente. Entonces, es lo que le voy a dar, ¿sí? Entonces, aquí, la cota de plantilla en el caso de bombeo va a ser igual a la cota de terreno menos la profundidad requerida, ¿no? Y entonces esto es igual a, ¿cuánto tiene de cota? 292.9. 292.9 menos, dijimos que 1,40, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿cuánto me da eso? 200. 291.50. Ok, 291.50 y es lo que le voy a dar aquí. 291.50. Ok. Bueno, fíjate, ya terminamos desde arriba, seguimos la tarjea y bajamos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Profesora, Dime. si tenemos dos salidas, tenemos que primero, Una en un- terminas y después la otra, ok. ¿sí? Profesora, yo tuve duda con el pozo con caída. No le entendí muy bien. No lo calculé, solamente le propuse la cota. Ay, no me fijé quién me preguntó. Solo se la propuse, pero fíjate, a diferencia de este que ya es el último,
aquí les dije, tengo que observar lo que se desprende de este pozo. Y de este pozo yo tengo un bracito y otro bracito, pero estos bracitos de manera inmediata tienen el caso de cabeza con media caña. Y entonces en la normatividad me pide que exista una diferencia de un diámetro y que ese diámetro sea el de la media caña. Además que la cabeza esté por encima de la media caña. Entonces, fíjate, aquí el tramo, les dije, siempre el pozo debe de cumplir con la profundidad mínima del diámetro más grande que tenga en común. Aquí el más grande es el de 30. Y entonces para el de 30 la profundidad mínima es de 1.23, ¿sí? Sí, hasta ahí, chiquilla. Sí, Ok. Tiene 1.23, pero como hacia acá y hacia acá tiene el caso de cabeza con media caña, entonces les hice el análisis, ¿no? ¿Cuánto en realidad necesita esta cabeza de profundidad? Como su diámetro es de 20, pues necesita 1.12. Pero para que exista la diferencia, pues si esta queda 1.12 y esta media caña trae un diámetro de 25, pues mi media caña en realidad tiene que estar más profunda para que esta pueda quedar a lo mínimo y exista entre ellas dos la diferencia. ¿Cuánto es eso más profundo para la media caña? Pues los 25 centímetros que me está requiriendo, ¿no? Entonces son 1.12 más los 25 son 1.37, ¿no? ¿Sí? sí, ¿Sí? Entonces a en realidad no le bajamos 1.23, sino le bajamos lo que necesita en realidad, 1.37. 2.90 menos 1.37 me da esta cota. ¿Sí? sí, profesora, muchas gracias. Sale. Bueno, ¿hasta aquí alguna otra duda? ¿No? Bueno, fíjate. Ahora, ya terminé mi primer ramal que va desde arriba hasta abajo. Ahora, voy a terminar todos los demás ramales que me hacen falta, pero voy a partir de esto que ya calculé y entonces voy buscando los tramos que son concurrentes conforme empecé el cálculo. Entonces veo el 1, el 2, el 5 es el primer concurrente. Entonces de aquí me voy a ir hacia arriba. Si te fijaste, fuimos bajando y fuimos restando todos los productos de las operaciones, ¿no? De la distancia por la pendiente entre 1000. Ahora, como voy a ir hacia arriba, lo voy a hacer al revés. En vez de restar, le voy a sumar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que me va a regir? La cota que ya tengo calculada. Entonces, ahora, fíjate, voy a calcular hacia arriba y la primera que me encuentro es esta, ¿sí? Entonces va a ser la anterior, que son 297.79 ¿más qué? Pues el producto de la distancia por la pendiente que tiene el tramo, 85 por 24.5 entre 1000. Me va a dar la de aquí, la de este pozo, ¿sí? Va. Entonces tengo 297.79. Ahora voy para arriba. Y va a ser la cota de plantilla, va a ser igual la anterior, que es 297.79. Dijimos más el producto de la distancia, que son 85, por la pendiente, que dije que era 24.5 entre 1000, ¿no? ¿Sí o Sí, no? sí, A ver. profesor. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto me da eso? 299.87. 299.87. Ese valor ahora es el de aquí, fíjate. 299.87. Voy hacia el que me hace falta, que sería cuota de plantilla del pozo más distancia por pendiente, me va a dar la de aquí. Ahora va a ser 299.87 por 100 por 4. Más 100 por 4. Cota de plantilla va a ser igual a... Ahí. Espérenme. Es igual a 299.87 más
la distancia, que son 100 por 4 entre 1000, ¿no? ¿Sale? Y esto me da ¿cuánto? 300.27, ¿sale? Y entonces esa cota ahora es la de aquí. 300.27, ¿sale? Ya terminé ese ramal. Vuelvo a regresarme y voy con los que me hacen falta. Ahora, de aquí puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda, cualquiera de los dos, ¿no? Voy a ir hacia mi izquierda y sería la del pozo, siempre es con la del pozo. Recuerda, en el pozo solo sale una del centro, todas las demás están alrededor porque son cotas de entrada. Entonces, con la del centro, con la del pozo, me voy hacia arriba. Ahora, fíjate, este tramo 7 también es una caída. Lo sé por la pendiente, ¿no? Que está aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué hago? En la primera vuelta solo le propongo la profundidad que requiere. Y entonces, ¿este pozo cuánto dijimos que necesitaba? Pues si esta cabeza está a 1.12 y debe de haber una diferencia de 25, pues le sumo a esos 1.12 los 25 y me da 1.37. Entonces, será la cota de terreno 299.4 menos 1.37 me va a dar la de aquí, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 298.03. 298.03, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro? No, profesora. Ay, Perdón. Yamata. ¿Qué no te queda claro? Es que no entiendo por qué hace esa resta. O sea, es el cambio de diámetro, pero no me queda No, claro. no hay ningún cambio de diámetro. No es por el cambio de diámetro, niña. Es porque tienen que repasar esto. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, aunque ustedes tomen fotos, tienen que pasarlo a su cuaderno y repasarlo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que les dije en la clase? El cálculo geométrico se trata de obtener las profundidades a las cuales están instaladas las tuberías. Esas instalaciones de tuberías se dan por conexiones en los pozos. Esas conexiones, pues depende de dónde lo conecte. ¿Qué hago coincidir? ¿Con qué hago coincidir? En este caso, pues ya explicamos esa parte de las conexiones y dijimos, el más adecuado es hacer coincidir la clave del tubo que entra con la clave del tubo que sale, ¿sí? Pero me pide que cumpla ciertas características, ciertas especificaciones. Esas especificaciones son estas. O sea, debo de entender, fíjate, que aquí mi tubería está instalada en una zanja. Yo quiero obtener la elevación que tiene mi rasante hidráulica. ¿Cuál es mi rasante hidráulica? Pues la plantilla de la tubería. ¿Qué es la plantilla de la tubería? Pues la parte interna inferior de mi tubo, ¿sí? Y que esa elevación de rasante o esa elevación de plantilla tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser? Pues que debe de cumplir con una profundidad mínima, pero esa profundidad mínima obedece a que debe de cumplir con un colchón mínimo. ¿Qué es el colchón mínimo? Bueno, pues eso ya es de construcción, ¿no? Pero va. Pues ese es ese espesor de suelo que va del lomo de la tubería a la superficie. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, esa profundidad y esas elevaciones que estoy buscando, pues aquí ya se las comenté y es algo que también les digo, pues a lo mejor en tono de burla, que quizá no debería de ser, pero es algo que ya lo debieron de haber visto en construcción, ¿no? Y ahorita, para mí lo más fácil sería, voy a buscar las elevaciones de plantilla de la tubería, ¿no? O los niveles de rasante, que son conceptos que ustedes ya deberían de tener.
No solo de construcción, sino de hidráulica. Ujú. Entonces, vuelvo a explicar esta parte, pero me debe de quedar fíjate, aquí el problema